Clase 23, parte 6. Vamos a hablar de conservación del momento angular de un sistema de partículas. Momento angular o cantidad de movimiento angular es lo mismo, vengo usando los dos nombres. Esto que lleva un título aparte, y es un concepto importante, es un corolario, se deduce directamente de lo que calculamos recién. ¿Qué hicimos recién? Los torques externos, los torques de fuerzas externas, determinan cómo varía L respecto del tiempo. ¿Qué vamos a decir ahora? Que si no hay torque de fuerzas externas, si el lado derecho vale 0, entonces la derivada de L respecto al tiempo vale 0, L es constante, L no cambia. Que la derivada de 0 respecto al tiempo significa que no cambia en el tiempo. Entonces, como caso particular de este recuadro, de este teorema, está el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular, o de momento angular, de un sistema de partículas. Lo leo de acá. Cuando un sistema de partículas no recibe torques de fuerzas externas respecto a un punto fijo O, entonces, tengo problema de redacción, entonces el momento angular L se mantiene constante en el tiempo. La derivada respecto al tiempo es 0. O sea que no cambia, o sea que en todo instante el valor de L al tiempo t vale lo mismo que al principio del estudio. L es constante en el tiempo, ¿bajo qué condición? Que el sistema no reciba torques de fuerzas externas. O eventualmente, en un caso más que da lo mismo, pero habrá que verificar, es si hay torque de fuerzas externas pero suman 0, es lo mismo, ¿no? O sea, o que no haya, o que haya pero sumen 0. Acá lo anuncié como que no haya. Pero si hubiera torque de fuerzas externas y uno verifica que se cancelan entre sí, que está sumada a 0, estaríamos de vuelta en que L mayúscula no cambia con el tiempo. Ejemplos, así conceptuales, sin hacer las cuentas. Un sistema de partículas aislado. ¿Se acuerdan que un sistema de partículas aislado es un sistema que no recibe fuerzas externas? En esos casos se conservaba la cantidad de movimiento lineal, P mayúscula. Bueno, si no recibe fuerzas externas, obvio que no recibe torques externos. Y entonces también se conserva la cantidad de movimiento angular. Un sistema aislado sin fuerzas externas tiene la propiedad de que se conserva su momento lineal, P, y su momento angular, L. Y son vectores, ¿eh? Si L se conserva como vector. Se mantiene constante no solo el módulo, sino la dirección y el sentido. Si hay rotación, porque L es distinto de 0, la rotación se da en torno al eje que es la dirección de L, y si L no cambia, el eje no cambia. Se mantiene el eje de rotación, por ejemplo. Es una cosa que se puede decir inmediatamente. Y también se mantiene el sentido de rotación y también se mantiene el módulo de L. Un ejemplo concreto, ahí. El sistema de dos partículas, Tierra y Luna, conversamos ya en las sesiones de teoría. Como sistema de dos partículas, tiene su centro de masa, sus dos partículas. Hay fuerzas internas, que son la atracción entre la Tierra y la Luna. Y, visto el Sol como algo externo, hay fuerzas que hace el Sol, que son externas al sistema que está en el globito rojo. Entonces, la fuerza F sub T, que el Sol hace sobre la Tierra, y la F sub L, que el Sol hace sobre la Luna, son fuerzas externas a este sistema marcado ahí. ¿Hacen torque? Bueno, ¿respecto de qué punto? Respecto del punto O puesto en el Sol, estas fuerzas no hacen torque. ¿Por qué? Para la Tierra, el vector posición R va del Sol hacia la Tierra y la fuerza va de vuelta. O sea, forma un ángulo de 180 grados. Seno de 180 grados 0 no hace torque. La fuerza que hace el Sol sobre la Tierra no tiende a hacer girar a la Tierra, tiende a atraerla nada más. Fuerza del Sol sobre la Luna. De nuevo, R de la Luna va desde el Sol hasta la Luna y la fuerza va en contra. 180 grados, seno de 180 grados 0. La atracción del Sol sobre la Luna no tiene efecto de giro sobre la Luna, solamente tiende a atraerla. Entonces, estas fuerzas externas que hay fuerzas externas, no provocan torque en este sistema, entonces no alteran cómo gira el sistema respecto del Sol, respecto de O. ¿Sí? Este es un ejemplo importante en que hay fuerzas externas, pero no hacen torque.
respecto de este punto. Bien, la cantidad de movimiento angular o momento angular del sistema Tierra-Luna, calculado como R de la Tierra por P de la Tierra, más R de la Luna por P de la Luna, dan una suma que, si bien R va cambiando, porque se mueven, y la velocidad de cada una va cambiando, porque giran entre sí y se trasladan, bueno, siempre L mayúscula da lo mismo. Y da perpendicular al dibujo que estamos haciendo. El eje de rotación del sistema Tierra-Luna respecto del Sol es perpendicular al plano de la pantalla. ¿Sí? En este problema, como hay fuerzas externas, P mayúscula no se conserva. Pero las fuerzas externas no hacen torque, entonces L mayúscula sí se conserva. P no se conserva porque si P se conserva, la trayectoria es rectilínea. Y en lugar de ser rectilínea es una órbita. Bien. Ok. Otra cosa es estudiar esto no como un conjunto, sino como un par de partículas girando entre sí. Para mirar las partículas y una respecto de la otra, ya no puedo mirar solamente el centro de masa y el L total. Tengo que entrar en detalle en qué pasa con las partículas. Entonces, en la próxima sesión, en la próxima grabación, hablamos de un observador parado en el centro de masas y cómo se ven las cosas desde fuera del sistema y desde adentro del sistema. Cosa que ya hicimos para momento lineal, ahora lo vamos a hacer para momento angular.